Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí ya Rafa y yo en el podcast de Traduversia, en nuestro primer programa que va a estar dedicado a nuestros comienzos y para que nos podáis conocer un poquito mejor y sobre todo, pues que podáis aplicar nuestro pasado, digamos, para vuestro presente y futuro. Es decir, que daremos también una serie de consejos para encontrar pues nuevas posibilidades de trabajo, nuevos clientes, en fin, lo típico, ¿no? Que ahora justo que estamos en mayo, cuando grabamos en esto, y es la época que la gente se pone nerviosa de que acaba el máster, la carrera, y no sabe muy bien qué hacer. Y bueno, esperemos que con nuestros consejos, con nuestra historia y vivencia, pues lo tengáis algo más fácil. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Gracias por acompañarnos. Un programa más. Y la verdad es que es un placer, Pablo, poder hablar de ese tema. Y yo creo que es muy interesante, no solamente por las cosas buenas que podamos contar, sino también por los malos momentos. Porque a lo Sí, mejor una de las cosas que suele ocurrir mucho en las redes sociales, por ejemplo, no es que siempre tendemos a mostrar nuestra mejor cara o nuestra mejor versión. Y tanto tú como yo hemos tenido nuestros blogs y ahí ya hemos ido contando algunas cosas y hay gente que ya también de algún modo han interactuado con nosotros y ya saben nuestra historia, pero sí, muchas veces a lo mejor no queda constancia de esos malos momentos, de esos, no sé, de esas veces que, pues por ejemplo, has tenido una prueba de traducción y no la has pasado y te has venido abajo y piensas que no vas a conseguir a ese cliente o piensas que a lo mejor no tienes futuro como traductor. Yo hubo momentos ya empezando a hablar un poco del tema, sí, ¿no? sí, sí. Hubo momentos así al terminar la carrera y ya empezar a buscar mis primeros proyectos, primeros clientes, primeras salidas. Ahora ya concretaremos exactamente qué hicimos, ¿no? Pero sí hubo esos momentos de duda, de dificultad, de, por ejemplo, con el apoyo familiar, ¿no? Que era otra cosa también Sí, que estaba ahí. En mi familia pues nunca había habido, y creo que eso le pasa también a muchos colegas traductores, no había nadie que se hubiera dedicado a la traducción. De hecho, hablaba del oficio del traductor o les decía a mis familiares que me quería dedicar a la traducción o que estaba estudiando traducción y me decían, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para ser guía turístico o para qué? ¿Para qué es eso, no? Y claro, pues yo me sentía como, no sé, me sentía mal porque no veía que eso pudiera tener un futuro o no veía que los demás vieran mucha esperanza en lo que yo estaba intentando hacer, ¿no? No sé si a ti te pasó algo así parecido, Pablo, porque me suena que sí, ¿no? Que tú también eras traductor solitario, por así decirlo, en el ámbito sí, familiar, ¿no? sí, sí, la verdad es que fue solitario, o sea, vamos, yo vengo de familia de funcionarios, de profesores, y como quizá os pase a alguno de vosotros, lo típico, ahora quizá, por suerte, creo que traducción e interpretación es algo más popular, pero en su momento era, bueno, ¿qué? ¿Va a estudiar idiomas, no? O Claro, filología, si acaso. sí, Y vamos, o sea, reconozco que ni yo mismo sabía que existía la carrera de traducción, que fue mi ujú, madre la que me enseñó, vamos, que existía la carrera. Pero vamos, sí, centrándome en el tema, efectivamente, los principios son siempre difíciles. Y antes de contar nuestras historias, digamos, sí que me gustaría decir que los principios son difíciles, pero para que tengáis un poco más de perspectiva, el presente y el futuro sigue siendo difícil. O sea, yo no sé tú, Rafa, pero, totalmente. o sea, obviamente estoy algo más acomodado hoy en día, ¿no? Después de 11 años, creo que son ya, ¿no? Desde que empecé a trabajar Claro. profesionalmente, obviamente todo mucho más fácil ahora. Pero que sigues teniendo tus problemas y cuando te llega un cliente nuevo, pues siempre tienes esa pequeña inseguridad y demás, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, Entonces, sí. no sé, o sea, al fin y al cabo la experiencia lo que te da es mayor seguridad y confianza, pero eso siempre va a estar ahí. Eso va a Sí, sí, estar siempre ahí. totalmente de acuerdo, Pablo. La verdad es Sí. que es así y además en mi caso, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho, que va muy en la línea de lo que has comentado tú, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y Totalmente. yo creo que eso es algo que los traductores, los que ya nos escuchéis que lleváis
o que podáis llevar más tiempo dedicando a esto, seguro que lo sabéis también y que lo vais a entender, porque puedes conseguir tu primer cliente, que podría considerarse como el primer éxito en tu andadura profesional, pero una cosa es conseguirlo y otra cosa es mantenerlo en el tiempo y ganarte su confianza y que te asigne cada vez más proyectos y que le puedas sacar también cada vez más rendimiento económico a la vez que te manda más proyectos y que no se rompa esa relación. Es que es tan fácil perder la confianza, Pablo, pero no solamente a nivel profesional, sino en cualquier otra faceta de la vida. Y tan difícil también construir esa confianza que en cualquier etapa, tanto cuando estás empezando como cuando ya llevas unos años como profesional, esas dificultades están ahí y el miedo a quedarte con una mano delante y una detrás, como quien dice, también está ahí. Sí, Sí, yo sí, creo sí, que no. La verdad es que sí, o sea, de hecho me viene ahora a la cabeza una frase que yo creo que es Juan José Arevalillo, que si nos está escuchando te mandamos un saludo desde aquí, por supuesto. Bueno, si no lo conocéis, pues el director de Hermes Traducciones aquí en Madrid y también es muy conocido porque da distintas charlas y es profesor en distintos másteres. sí. No sé si es... Y rojiblanco de corazón, no puedo dejar de mencionarlo, porque aquí hay un Sí, rojiblanco sí, también sí, en pues mira, toma ya. el canal. Sí, sí, Sí. sí, por eso que no sé ahora mismo si es la cita es de Juan José Arevalillo o de José Castro, al que por supuesto también le mandamos un saludo si nos escucha también. Y si, aunque no nos escucha, nos saludamos igualmente, por supuesto. Ahí está. Yo creo, se la voy a atribuir a Juan José Arevalillo. Espero Venga, que bien. nos la jugamos. Yo me la juego, yo me la juego. Y es lo de, a ver si lo digo bien y no me lío. Y es de, se contrata por aptitud y se despide por actitud. Toma ya, qué bueno. Es decir, o sea, tú puedes demostrar mucho, que ya es bastante, en una prueba de traducción, en una entrevista de trabajo y demás, pero luego al final, evidentemente, el aspecto profesional de lo que es la traducción en sí, de la calidad y demás, del proceso de trabajo, va a ser clave. O sea, eso está clarísimo. Pero yo quiero pensar que muchas veces bueno, no voy a decir que importa más, porque no es eso, pero sobre todo si trabajas como autónomo, que la gran mayoría de traductores trabaja como autónomo y no en plantilla, pero por supuesto se aplica en plantilla, a trabajar en plantilla también, es que tienes que demostrar profesionalidad. O Sí, sea, totalmente. Sí, sí. así de claro. Y, por ejemplo, realmente, o sea, por un lado es añadir valor al servicio de traducción, de no solo te mando la traducción y ya está, sino que también, oye, mira, he visto este fallo en el original, lo puedes comprobar. Oye, esto seguro que esto es así, porque me he documentado y no tengo claro si esto de verdad está bien del todo. En fin, bueno, estoy generalizando mucho Sí, ahora sí, mismo, pero son ejemplos que se me están ocurriendo, seguro que hay sí. mejores. Pero vamos, que no te quedes solo en traducir exactamente. Ujú. Y eso, ¿no? Como ir más allá, ¿no? De las expectativas del cliente. Eso por un lado, de añadir valor, pero por otro también que la comunicación sea ágil, que contesten medianamente rápido a los correos, que siempre tenga buena predisposición, que siempre tenga buena forma, porque vamos, yo es que en esto, no sé tú, Rafa, pero yo es que en estos Sí, 11 años es que he visto de todo. O sea, de sí, bueno, gente que... es alucinante, sí. por eso, que no te contesta, que te contesta de mala forma, que te Sí. dice, pero ¿esto qué es? Y es como, a ver, o sea, calma, que somos humanos, somos humanos. Yo me he equivocado muchísimo en estos 11 años. Evidentemente intento que sea las menos veces posible, pero bueno, a veces pasa, bueno, pues actúas con profesionalidad y ya está. Quizás estoy desvariando, esto da para otro podcast, desde Sí, luego, o sea que quizás... desde luego. No, no, pero es un tema interesante, Pablo, y te voy a coger yo el relevo porque Sí, sí, fíjate, sí, a este sí. respecto estuvimos hablando pues hace unos días que estuve en Sevilla dando una clase en el ISTRAD, que ya sabréis algunos que de vez en cuando nos dejamos caer por allí. Y precisamente hablábamos de esto en uno de los descansillos, que bajamos a tomar algo con los alumnos y demás. También estuvo por ahí Cristina Ramírez, que también trabaja en el ISTRAD, le mandamos un saludo.
Y hablábamos de eso, Pablo, de la profesionalidad y cómo hay alumnos que, por ejemplo, pueden tener un perfil de sacar sobresaliente o matrícula, que a lo mejor son muy buenos traductores, que tienen una capacidad increíble, que seguramente en la clase, en lo que es el ámbito académico, son los que proponen las mejores traducciones, pero luego te los lleva al ámbito profesional y algunos, no digo todos porque no voy a generalizar, evidentemente, ¿no? Pero comento el caso así en general porque ha habido gente que ha comentado que es así, ¿no? Que dicen que hay gente que al estar acostumbrados a sacar 9, 10, desarrollan como una prepotencia o Sí, algo parecido, sí, sí, ¿sabes? sí, sí. No sé si tanto, ¿no? Pero el creérselo, como el tenérselo demasiado creído. De manera que les puede pasar que les falte esa humildad que hay que tener a veces para aceptar que una persona te diga que te has equivocado, que has cometido un error o que hay algo que no lo has hecho bien. Y esto es transformándolo en consejo, ¿no? Es una cosa que tenemos que asimilar desde el principio y es que no importa lo bien que traduzcamos, siempre va a haber cosas que no vamos a saber. Y siempre va a haber gente que va a tener más experiencia, más preparación, o que incluso va a tener más conocimiento de ese ámbito en el que estamos traduciendo. Porque, Pablo, pasa en traducción que un día te toca traducir, pues como me ha pasado a mí, un programa sobre vestidos de novia y al día siguiente estoy traduciendo un videojuego sobre fútbol, ¿no? Que son ámbitos completamente, bueno, no sé si decir opuestos, pero sí radicalmente distintos, ¿no? Entonces, puede ocurrir que tú, aunque seas muy buen traductor, uno de esos temas no lo controles y que cometas errores. Y cuando cometes errores, es fundamental, Pablo, desarrollar esa humildad de que, bueno, puedas reconocer, pues mira, sí, me he equivocado, voy a intentar aprender de este error, voy a intentar hacerlo mejor. Y muchas veces, volviendo a esto de las notas académicas, ocurre, igual que hemos hablado de los casos del que saca 9-10, que seguro que hay muchos que no les pasa esto, ¿no? Pero sí, insisto que sí es un rasgo que se ha visto en algunos que sacan esas notas. Pues alumnos que a lo mejor viven en el 6-7, en el bien notable, a lo mejor sí han desarrollado más esa humildad porque están acostumbrados ya en el ámbito académico a cometer errores, a que el profesor le diga, mira, esto lo has hecho bien, pero aquí te has equivocado, ¿no? Han aprendido a encajar esos errores y han desarrollado esa humildad. Y hay gente que, aun habiendo sacado menos nota que otros, luego en el ámbito profesional se desenvuelve muchísimo mejor, Pablo. Es una, no sé, igual suena un poco paradójico, pero es una realidad que yo la he visto y al comentarla con otros compañeros me han dicho que sí, que efectivamente también perciben que es así. No sé tú cómo lo ves. Sí, 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 o sea, estoy completamente de acuerdo y de hecho por empezar un poco a entrar aquí en materia, en harina de Sí, nuestros comienzos, sí. me gustaría aprovechar eso que has dicho de que gente que saca 9, 10, no necesariamente eso significa que seas prepotente y demás, ni mucho menos, No, no, o porque... sea, si No, se ha no, no, interpretado así, lo no, no, que matizo. va, que va, que va, o sea, no, no, para Lo nada. que digo es que eso puede hacer que alguna Sí, sí, gente sí. pueda desarrollar prepotencia o llegar a creérselo demasiado. Sí, 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 Es, no, 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 es así. completamente, completamente de acuerdo. Y de hecho, mira, antes de enlazar, se me acaba de Sí, ocurrir que, ojo, que eso no solo pasa, o espero que no pase, es otro consejo también, con la gente sí. que está empezando, ¿vale? Quizás muchos de vosotros estáis empezando y os tomáis ese consejo, ¿no? Que es importante, como ha dicho Rafa. Pero Mm. también, ojo, los que tenemos y tendréis y tenéis experiencia que no se os suba a la cabeza tampoco. Porque Efectivamente. que yo tenga 11 años de experiencia no quiere decir que yo no cometa fallos, ni que de por sí tenga que ser o tenga que saber mucho más de traducción que una persona que tenga 22, 23 años y tenga poquita experiencia. A lo mejor yo tendré el plus de experiencia y sobre todo es el mismo campo y demás, pero efectivamente puede pasar que sea de un campo que yo desconozco y esa Ujú. persona pues sí que lo controla mucho porque es su pasión, es su afición Eso es. y entonces a lo mejor pues le pueden fallar algunas cositas,
¿no? Por falta de experiencia, pero luego el campo principal de traducción puede saber más que yo y yo, o sea, vamos, si estoy revisando una traducción o algo así, pues me fiaré también. Obviamente tendré que documentarme y demás, pero vaya, que un joven puede saber mucho más. Y en este sentido lo que quiero decir es doble, ¿no? Por un lado, que si tienes experiencia, no menosprecies ni muchísimo menos a gente que tenga menos experiencia que tú, porque Ajá. puede saber más que tú. Sí, sí, sí. Eh, y también, bueno, de cara a que se está empezando, tampoco temas que, claro, ¿y qué hago yo con gente que tiene 10 15 años de experiencia? Bueno, pues Claro, precisamente pues tú puedes jugar con la baza de que, por lo que sea, por tu afición, domines mucho más un tema y quizás te tienes que documentar más en una serie de cuestiones formales, de forma, ¿no? De cómo ujú, expresar mejor una cosa, reglas ortográficas y demás, que quizás no tienes tan metidas en la cabeza como alguien que lleva ahí 10 años traduciendo. claro, claro, Pero totalmente. a nivel de vocabulario y cosas así, puede Sí, ser sí, mejor. o de conocimiento de un tema en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me vino muy bien en mis inicios el haberme especializado, sin yo saber que me estaba especializando, porque esto fue eso, como eso que dice Steve Jobs de los puntos que se unen hacia atrás, que eso todo lo hemos visto en algún vídeo, ¿no? Que había por ahí circulando, que se volvió viral. Pues a mí me pasó yo, Pablo, que durante mi adolescencia hice varios cursos y algunos talleres también de las herramientas de Adobe, de InDesign, de Photoshop y demás. A mí me gustaba muchísimo esto del diseño gráfico y cuando ya empecé a estudiar traducción, pues me di cuenta de que yo sabía algo que los demás no sabían, pero no solamente mis compañeros, sino que también incluso traductores con años de experiencia, pues no manejaban mucho de eso, ¿no? Se habían traducido a lo mejor muy bien, pero el tema de la maquetación y del diseño o de los encargos de traducción que pudieran llevar una maquetación asociada, pues a lo mejor no lo sabían resolver del todo bien. Y a raíz de ahí, pues vi que tenía como una ventaja competitiva que me sirvió para meterme en el mercado, para introducirme, para conocer también a otros colegas, incluso para ganarme la confianza ahí de algunas agencias que a lo mejor en un principio no me dejaban traducir, pero sí me dejaban maquetar, cobraba por la maquetación y con el tiempo, cuando me fui ganando la confianza por demostrarles profesionalidad, pues acabaron llegando otros encargos. Pues igual que a mí me pudo pasar eso, Pablo, y seguramente a Ujú. ti otras cosas te ocurrirían, pues a vosotros os puede pasar exactamente lo mismo, que tengáis conocimiento, no lo sé, hay gente, si es que hay tantas aficiones, hay gente, por ejemplo, que le gustan las Magics. Me acuerdo ahora mismo de Damián Santiri, por ejemplo, que es un grandísimo aficionado de las Magics. O de Alfredo López Pérez, que también es colega nuestro, que le mandamos un saludo, que le gustan los juegos de mesa. Y hay ahora una de juegos de mesa para traducir, Pablo, que es que yo me quedo alucinado. Y traducir eso, para poder traducir juegos de mesa, por ejemplo, que es una cosa que ahora está a la orden del día y que se ha vuelto como algo muy específico porque los juegos son cada vez más enrevesados y tienen ya una profundidad increíble. Ya no es el parchí, el juego de la oca, eso ya quedó atrás. Sí, Ahora ya hay juegos mucho más, con sí, mucha sí, más sí, vida, sí. ¿vale? Pues claro, si tú en tu adolescencia o en esa época universitaria has desarrollado esa faceta tuya, pues a lo mejor eres la persona o podría ser la persona más indicada para traducir un juego de mesa, incluso podría ser mejor opción que un traductor con 10 años de experiencia solo por el hecho de que tienes esa baza, de que tienes esa especialización, por así decirlo, aunque esa especialización haya llegado de una forma casual, ¿no? Pero ahí está. O sea que yo creo que esas cosas, Pablo, influyen más de la cuenta y hay que darles valor. Totalmente, o sea, es que creo que cada intervención que tenemos salen temas para nuevos podcasts, ¿no? Se me ocurre Sí, ahí sí, si totalmente. si es mejor un traductor profesional, o sea, quiero decir, que haya hecho una profesión y luego se especialice en traducción, Ujú. o es mejor un traductor que luego se documente, en fin, bueno, ahí lo Sí, dejo, por si alguien quiere ahí, comentar en el foro. exactamente, ahí lo dejamos y nos vais dejando comentarios, lo que queráis. Exacto, sí, sí, sí. Y si os interesa que hagamos un podcast de eso, vamos,
aprovechamos para decir eso, que estamos abiertos a cualquier tema. Ahora mismo Rafa y yo tenemos una lista de temas que puede ser interesantes, pero obviamente lo más interesante es que vosotros nos deis comentarios, ¿no? De qué es lo que más os gusta o qué es lo más interesa. Bueno, ya sí que, porque sé que me enrollo más que las persianas, ¿eh? Me pongo esto. Se nota que eres andaluz, Pablo. Total, y encima los dos somos andaluces. Exactamente. Pues madre mía, sí. Por cierto, que yo soy de Almería, como curiosidad es de donde es David Bisbal. Toma ya. No quiero decir que sea mejor música ni nada, simplemente David Bisbal es de mi tierra. Y para más INRI todavía, yo siempre me he pelado en la peluquería del tío de Bisbal. Pero antes de que fuera famoso, ¿eh? Antes de que fuera famoso. Y yo tengo una pregunta, Pablo, ¿pero te hacía los ricitos que llevaba Bisbal en su época o esto no te lo llegaste a hacer? ¿Qué va? Mira que tuve en mi época de melena, como quizás todo adolescente aterido. Pero qué va, ricitos, Bueno, qué va. Ricitos los justos, ¿no? Como... Sí, total. Y bueno, y tú eres de Granada, si quieres comentar alguna anécdota. Bueno, sí, bueno, yo soy de Granada de toda la vida, lo que pasa es que hace unos años vivo en Tomelloso, que es un pueblecito de Ciudad Real, y fíjate, ahora me ocurre que hay más gente que me pregunta por ser de Tomelloso, o por vivir en Tomelloso, mejor dicho, Anda. que le resulta más curioso que por el hecho de Granada, ¿no? Porque Granada, claro, es ciudad muy grande y tal. Hay mucha gente que estudia allí en la Facultad de Traducción, que de hecho tanto tú como yo estudiamos ahí, Pablo. Entonces, pues claro, no es tan diferencial, ¿no? Es decir, pues soy de Granada o estoy en Granada. Por supuesto que es una ciudad preciosa, para mí es de las más bonitas que hay, no solamente en España, sino en el mundo, eso hay que verlo. Pero curiosamente es cuando digo que soy de Tomelloso, es cuando más gente dice, oye, ¿o eso dónde está? O si alguien conoce a alguien que es de Tomelloso, o incluso gente que son también traductores de Tomelloso, pues ha sido motivo para que se acerquen a mí y me digan, hola Rafa, no sabía que tú vivías en Tomelloso, pues mira, yo soy de allí o tengo familia allí, y al final he construido más relaciones con colegas traductores que tienen algo en común con Tomelloso que con colegas traductores de Granada. Y nada, por comentar así algo curioso sobre Tomelloso, yo siempre digo que Tomelloso es el sitio en el que se hacen las mejores pizzas del mundo. Sin ir más lejos, hay una pizzería que es Marchinetti, que la menciono en todas partes. Luego la gente me dice, sí, hombre, ¿cómo va a ser en Tomelloso, tal y cual? Será en algún lugar de Italia, ¿no? Que es donde se hacen las pizzas. Bueno, pues aquí hay una pizzería que es Marchinetti, que le han dado durante varios años seguidos el premio a la mejor pizza del mundo, es en distintos certámenes y también en distintas modalidades. Y tienen pizzas de muy buena calidad que os recomiendo que probéis. Y de hecho, Pablo ya las ha probado, así que él mismo puede dar fe de si están buenas o no están buenas. Sí, iba a decir eso, que no solo hay que creerse a Rafa, me podéis creer a mí también, porque yo también he tenido el enorme gusto y placer de ir a Marchinetti, y la verdad es que las pizzas son muy buenas. Y ojo, que he estado últimamente en Italia, porque mi novia está allí ahora mismo, y vamos, doy fe que las pizzas de Italia son buenísimas, pero las de Marchinetti no tiene nada que envidiar. Ojo, cuidado con Marchinetti. Sí. Es muy recomendable pasar por ahí, la verdad es que sí. La pizza rolling, creo que era la buena. Esa. Sí, me acuerdo. Me acuerdo del nombre y todo, para que veáis. Sí. Señor, hay buena memoria. Total. Sí. Bueno, después de este pequeño paréntesis, vamos a centrarnos ya, ¿no? En lo que es el tema. Vamos al tema, que efectivamente, como decías, nos enrollamos como persianas. Total. Sí, es que, pero bueno, siempre creo que es interesante pues conocer un poquito. No sé, creo que es buena idea que este formato podcast pues también nos ayude a conocernos un poquito más a Rafa y a mí, ¿no? Que no sea solo hablar de traducción, sino pues eso, ¿no? Como comentábamos en la presentación, que nos conozcáis también un poquito más a nosotros. Bueno, venga, voy al tema. Yo os hablo de mis comienzos. Efectivamente, como decía Rafa, estudié también traducción e interpretación en la Universidad de Granada. Terminé en el año 2007, o sea que tengo ya unos añitos. Pero bueno, sigo siendo joven. Perdona que te interrumpa, Pablo, te pregunto, por ir un poquito más atrás, ¿por qué decidiste estudiar traducción? Porque es que yo creo que es la pregunta, ¿no? También. Que pues mira,
Sí, 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 sí. Mira, realmente puedo enlazar un poco con lo que he dicho antes de que fue mi Sí. madre la que me dijo Ah, claro, claro. que, que existía esta carrera. Yo decía, pues haré filología. No sé, me gusta tal, pero bueno, me dijo que había traducción. Y resulta, aquí sí voy entrando más en materia, Sí, resulta que yo cuando tenía, pues, no sé muy bien, 12 años, por ahí, 10 12 años, pues, súper chico, sí. que hoy en día pues todo el mundo con 10 años pues tendrá sus tablets, su smartphone y demás, pero ahí pues tenía mi ordenador de mi padre y gracias a Dios, ¿no? De que lo Claro. tenía y que tampoco era tan habitual. Y Ujú. entonces resulta que yo empecé a jugar a videojuegos. Yo aprendí inglés, o sea, curioso, me dedico a traducir videojuegos entre otras cosas. Ujú. Pero gracias a que en su momento no se traducían apenas los videojuegos, aprendí inglés. O sea, Ujú. no aprendí inglés solo con la academia y las clases y todas estas cosas. O sea, yo donde aprendí inglés fue con los videojuegos. Me ponía con mi hermano que me ayudaba a traducir con el diccionario y demás, y poco a Ujú. poco iba asociando ideas y demás. Y entonces, no me preguntes por qué le encontré cierto gusto, cierto placer a coger el manual, me está acordando perfectamente, yo decía el Me and Magic, el plan en andaluz es el Might and Magic, ¿no? De poder y fuerza. Yo decía el Me and Magic, ahí en, El almeriense, en ¿no? El almeriense. almeriense total. Y eso que ahora he perdido acentos, imagínate cómo lo dirían en aquel entonces. Y me ponía a traducir totalmente por placer para mí, el manual. El manual estaba en inglés, ya no el juego en sí, sino el manual en sí. Ujú. Y me gustaba mucho y ponía, pues venga, pues magia, el hechizo, este tal, ¿no? Aprendí, spell, hechizo, tal. Y no sé, de verdad, me pongo a pensarlo ahora y digo yo, ¿qué hace un niño de 10 12 años traduciendo por amor a Marte para sí mismo? Que además que no era para compartirlo en redes sociales ni demás porque no existía, sino simplemente por mera curiosidad, por practicar Sí. inglés, por aprender. Era mi forma de aprender inglés así. Ujú. Y entonces con el tiempo ya sí empezó a existir internet y demás. Y ahí descubrí una cosa que se llamaban bueno, y se llaman los emuladores, ¿no? Ujú. Que era una forma de poder jugar a juegos pues, de la Super Nintendo, de consola y demás, en el Ujú. ordenador. Y bueno, pues era mi forma así que tenía, ¿no? Era jovencillo y demás. Y entonces, no sé cómo, empecé a investigar y vi que había gente que se dedicaba a traducir videojuegos. Ujú. Videojuegos no comerciales, sino pues, de estas cosas de ROMs, que le llaman, ¿no? Y demás. Y pues me puse a investigar y demás. Había gente que había escrito documentación para traducir y demás. Y me puse ahí a mirar y a toquetear y a probar. Y me acuerdo que me puse y dice, ostras, que soy yo el que ha cambiado este código y aparece en pantalla traducido. O sea, eso para mí, tendría yo 13 años por ahí, y eso para mí fue impresionante. O Ujú. sea, y entonces ya te digo, combinado con las cosas estas, desde luego me gustaban mucho los idiomas, pero me gustaba mucho traducir. Y Ujú. entonces, claro, cuando mi madre obviamente veía eso, y fue la que me dijo, ahora enlazando mejor, ¿no? De por qué mi madre me sugirió eso de, oye, que hay una carrera que se llama traducción e interpretación. Ujú. Ya no era porque tenga más salida y demás, que también, sino porque es que como sabía que me gustaba eso, pues me dijo, oye, por qué no lo haces, ¿no? Entonces, creo, pensando, porque es que hace tiempo ya, claro. Creo que en retrospectiva mi decisión de estudiar traducción fue de mi extraña afición de traducir para mí mismo manuales de videojuegos, de hechizos y demás, y luego, como comentaba, de traducir todo tipo de videojuegos para mí mismo, también para otra gente, y aunque eso quizá ya digo que da para otro podcast, sé que mi intervención está siendo ahora un poquillo larga, perdona Rafa, pero Sí, sí, siempre no, sin problema. Me lo estoy gozando, como quien dice. te está gustando, ¿no? Ahí. Sí, 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 sí. sí. Y, o sea, por matizarlo, esto daría mucho para debate, como digo, y demás, pero bueno, estoy hablando de una época que traducir un videojuego de esos que había salido hace ya 10 15 años atrás, bueno, quizá no tanto en realidad, pero ponle 10 años,
Ujú. O sea, eso en aquel entonces era impensable, uno, que llegara a mucha gente, porque Internet estaba en pañales, Ujú. y dos, o sea, esto de que hoy en día hay un montón de reediciones y remakes y demás, o sea, eso era completamente impensable. Eso es una forma de decir, oye, mira, esto es un producto que jamás llegó a España, no se piensa hacer nada con esto más en el futuro. Bueno, una forma que tengo yo de divertirme, de aprender y de que a algunos frikis que les gusta esto, pues que puedan disfrutar esto en castellano, en su idioma, de forma totalmente altruista y demás. O sea, lo digo porque hoy en día, ¿qué haces? ¿Qué hacía Ron Hacking y demás? Bueno, no sé, o sea, quizá hoy en día es algo diferente, que no me parece mal si son juegos, como digo, de hace 20 años, 30 años, que es que no va a tener ningún impacto, creo yo. Otra cosa sería ya hablar juegos actuales o que tienen o que las empresas se aprovechen de traducir gratis y demás. Eso es otro tema completamente Sí. aparte que ya digo que creo que da para otro podcast, para juntarlo con fansubs y demás. Ujú. Siempre te... Perdona que haga esta pequeña matización porque ya veo alguno que dice, madre mía. Sí, ya, te Eh, tiran a la yugular. Total, total, total. Y nada, para no enrollarme más, que seguiremos después, pues Ujú. te lanzo la pregunta a ti de nuevo, ¿no? De tú por qué empezaste a estudiar traducción e interpretación o por qué decidiste hacer esa carrera. Sí, pues mira, Pablo, lo primero es decirte que me ha resultado muy interesante algunas de las cosas que has dicho, sobre todo en materia de eso de hacer una actividad porque notas que te gusta, que disfrutas haciéndola. Y esto es Hmm. algo que es más importante de lo que parece, porque creo que ahora vivimos en un momento en el que el postureo, como se viene diciendo, bueno, creo que ya es un término que incluso ya ha pasado de moda, pero en su día, hace unos años, el postureo era el término de referencia, ¿no? Que es hacer cosas para publicarlas y para que todos vean lo que hago y para llamar un poquito la atención y tal, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha calado mucho en la sociedad, en los jóvenes sobre todo, y creo que en nuestro caso tuvimos la suerte de desarrollar de cultivar ese interés por la traducción en una época en la que no teníamos eso a nuestra disposición, en la que no podíamos hacer ese postureo porque todavía no había o no se había propagado tanto las redes sociales. Y es cierto que yo, Pablo, como tengo unos años menos que tú, pues yo empecé un poquito más tarde la carrera. De hecho, curiosamente, yo empiezo la carrera en el año 2007. Eh, Se cruzaron que nuestros caminos, se casi, casi, cruzaron, yo casi creo se que ahí nos cruzaron. dimos el relevo de manera así, sin saberlo, ¿no? Tú salías de la facultad y yo entraba, fue como un relevo ahí temporal del Sí. espacio-tiempo. Y bueno, pues yo tardé un añito más en terminarla porque el primer año la verdad es que me costó bastante. Ahí volvemos a eso de las dificultades que decías, ¿no? Tuve un año bastante malo y ese año pues ya luego lo fui acarreando hasta que conseguí equipararme y sacarme la asignatura. Y el interés por la traducción lo cultivé en el bachillerato porque yo me decanté por el bachillerato humanístico. Y no sé muy bien por qué. Creo que fue por el hecho de que ya en aquella época me gustaban mucho los idiomas. Había profesores que me dijeron que se me daba muy bien el inglés porque sacaba buenas notas. Y a partir de ahí, pues hubo una profesora que nos hizo unos test de estos que se hacen en los institutos pues para ver en qué carreras encaja más tu perfil, ¿no? Y en esa encuesta pues me salió como un 60 o un 70%, recuerdo que era una cifra muy alta por ahí, que mi perfil encajaba en traducción y que tenía las cualidades pues que sobre el papel hay que tener para estudiar esa carrera. Yo luego, pues elegí, eso fue cuarto de la ESO, entonces era el momento de decidir el bachillerato y yo decidí el bachillerato humanístico y en el bachillerato humanístico aparece la figura de un profesor que se llamaba Joaquín Ochoa, que era el profesor de latín y griego. Y yo pensaba al principio, por los prejuicios, ¿no?, que uno suele tener, pues yo pensaba, bueno, pues estas asignaturas de latín y griego no sé yo si me van a servir de mucho, ¿no? Pero luego, curiosamente, disfruté mucho de las asignaturas porque lo que solíamos hacer era traducir textos clásicos, pues por ejemplo, de mitología. Recuerdo que había textos que eran la mar de bonito de traducirlos y él, el profesor, se preocupaba porque tuviéramos un ambiente agradable en clase y nos dejaba trabajar con total autonomía
E incluso nos ponía música. Recuerdo que una de las cosas que hacía Pablo era ponernos a Pink Floyd o a otros grupos así de la época, que a mí me gustaba mucho esa música. Entonces fue un profesor que de algún modo me cautivó, a pesar de que el hombre ya era un hombre mayor, ¿no? Pero que lo cual eso podía significar o podía implicar que no conectara bien con sus alumnos de 16, 17 años, ¿no? Normalmente en el instituto son los profesores más jóvenes los que mejor conectan. Pues en su caso, la verdad es que no fue así, conectó muy bien. Y recuerdo que disfrutaba mucho de la paz que tenía en las clases de latín y griego, de estar ahí traduciendo tranquilamente, buscando en el diccionario. Lo veía como algo tan artesanal y tan pacífico que pensé, digo, macho, digo, esto es una cosa que es que yo podría hacerla toda la vida. Recuerdo en alguna clase pensar eso y fue así como al final acabé decidiendo que quería estudiar traducción, pero no tenía todavía ni idea de lo que era el oficio. De hecho, todo lo que había hecho de traducir era traducir en un cuaderno de manera, ya digo, muy artesanal, lo de usar el ordenador, aunque yo por otro lado tenía mucho interés en todo eso que he dicho del diseño gráfico, también de la programación, del diseño web y demás. En esa clase no, y en lo relacionado con la traducción no hacía nada de eso, era todo muy, muy artesanal. Pero bueno, decidí estudiar traducción y como digo, pues al final, cuando entré en la carrera, pues me pasó eso, ¿no? Que no tenía, aunque yo en el instituto había sacado muy buenas notas, claro, como tú sabes también, Pablo, en Granada hay un nivel altísimo, sobre todo si entras por inglés, y aunque yo había sacado muy buenas notas, no lo daba todavía el callo o no tenía todavía el nivel necesario de inglés como para desenvolverme bien. Y recuerdo que lo pasé bastante mal en ese primer año porque veía alumnos, a compañeros que que hablaban increíblemente bien, que tenían un nivelazo y yo no tanto, ¿no? Entonces pasé de sacar 9, 10 en el instituto a sacar 5, 6 o incluso directamente suspender varias asignaturas, lo cual fue duro de digerir hasta el punto de plantearme el cambiar de carrera, que eso es algo que a muchos colegas también les ha pasado, ¿no? Y bueno, fui ahí rehaciéndome, aguantando, como quien dice el tirón, porque también había asignaturas, ya sabes, Pablo, que en los primeros años de la carrera pues siempre tenés asignaturas que son así un poco más generales, ¿no? Y a lo mejor no gustan tanto. Hay gente a la que le gustan, gente a la que no. Yo reconozco que no disfrutaba mucho y para mí se me hizo pues como si hubiera sido un tercero de bachillerato, casi, ¿no? Porque sabes Sí. que tenés las asignaturas estas de civilización, en su día, ¿no? Que eran como pues todo el estudio de la cultura inglesa, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y demás. En fin, y otras asignaturas así generales, ¿no? Los idiomas y demás. Pues la verdad es que no estaba disfrutando para nada de lo que yo pensaba, porque yo tenía también a lo mejor esa idealización de que íbamos a traducir ya desde el principio y no fue así. Realmente en la carrera de traducción no se traduce hasta el tercer o cuarto curso, traducir lo que es traducir en serio no empieza hasta ese año, ¿no? Hasta el tercer año así. Entonces, bueno, aguanté el tirón poniendo bastante de mi parte, intentando aprobar con las asignaturas como podía, las que no, pues me las fui dejando un poco para el final, las que vi que se me atascaban más de la cuenta. Y llegó el tercer o cuarto curso de la carrera, que fue cuando descubrí la traducción audiovisual. Y, y bueno, pues me di cuenta de que me gustaba, de que eso de subtitular, de que esa salida de traducir productos audiovisuales como series o películas, pues que podía ser interesante. Y me di cuenta, eso no lo decidí de la noche a la mañana, eso me di cuenta, también me ocurrió como, pues eso, ¿no? Como eso de que te pones a hacer una cosa y la disfrutas. Pues hubo un día que en casa, trasteando con el ordenador, dije, pues voy a descargarme a ver si hay por aquí algún editor de subtítulos o algo con lo que yo pueda hacerme unos subtítulos y ver cómo quedan y tal. Y descargué, encontré rápidamente el iGisap, que es al final, fíjate, es el editor con el que más he acabado trabajando, curiosamente. Y me puse a traducir un capítulo de The Big Bang Theory, que en aquella época ya había empezado. Estaba con la primera temporada y que todavía no era muy conocido. Yo recuerdo de ver The Big Bang Theory cuando todavía nadie lo veía o la gente decía, ¿eso qué es? Y traduje un capítulo entero, pero vamos, el objetivo era, voy a probar a ver si consigo aquí que salgan letras y se vean en la pantalla. Y el caso es que me puse ahí a subtitular y me subtitulé un capítulo entero. Y dije, ostras, digo, esto mola, esto me Toma ya. gusta. Y a partir de ahí, pues me di cuenta de que eso me gustaba y seguí en esa dirección.
Y Así como eso, fue. y Sí, eso además lo hiciste en plan un poco como lo que hice yo también, ¿no? Es en plan por practicar, o sea, no era una finalidad, digamos, de voy a hacer esto sí. para ponerlo en el currículum y no sé Sí, qué. Fue no, no, para... no, era algo totalmente vocacional Eso es. porque pensaba que me podía gustar, igual que en su día, claro, yo es que también venía de haber desarrollado esa capacidad de poder sentarme en el ordenador a hacer algo, no sé, para entretenerme, ¿no? O para Sí, divertirme, como el que se pone a jugar a un videojuego, ¿no? sí. Pues igual que eso, pues en su día yo lo que hacía era ponerme a diseñar, pues voy a hacer una página web de mis grupos favoritos, por ejemplo, ¿no? De hecho hice páginas web de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de estos grupos que me gustaban y ponía pues todos los enlaces, los menús, me entretenía en hacer esas páginas antiguas que eran con marcos, los frames estos antiguos que se llevaban en el HTML primitivo y decía, ahora voy a poner aquí arriba unos menús y ahora aquí voy a poner pues una sección para poner las letras de los discos y me entretenía en traducir las letras, eso también fue otra Toma cosa ya. que me descubrí haciendo, traducir letras de los grupos que me gustaban para esas páginas web que yo hacía, porque yo me metí a buscar en internet, en el internet de aquella época, del 2004, 2003, por ahí estoy hablando, y no encontraba muchas letras de grupos traducidas. Y yo sin tener ni idea todavía de traducción, porque estaba en el instituto, pues yo decía, voy a traducir aquí, a ver si consigo una traducción mejor o que se pueda entender lo que se dice, ¿no? Luego llegaba mi padre y como le gustaba también esa música, decía, pues qué interesante poder leer la letra, ¿no? Y ahí como que también me animaba y le veía la utilidad. Entonces, igual que tenía esa faceta, ¿no? De ponerme a hacer eso, pues la universidad, pues me dio por subtitular, por un día sentarme y decir, pues voy a ponerme a ver esto si me gusta o no me gusta y lo disfruté un montón y a partir de ahí fue también que empecé con el blog, ya casi al final de la carrera me abrí el blog y empecé ahí a compartir pues estas cosas de cómo hacer subtítulos de una manera sencilla. Fíjate que yo todavía no dominaba las herramientas, pero lo poco que aprendía lo compartía y me ocurrió que en una de las clases de traducción audiovisual que nos daba clase Maribel Tercedor, que todavía creo que sigue dando clase porque hace un par de Sí, años sí. estuve por allí y estuvo. De hecho, se Me dio clase organizó. a mí también. Claro, es que de Sí, hecho sí. se organizó un taller al que fui yo a dar el taller pues de subtitulado y de doblaje. ¿Quién me hubiera dicho a mí que en aquella época que iba a acabar yo dando talleres precisamente en la misma universidad en la que iba a estudiar? Pues me invitaron Maribel Tercedor y Clara Inés a dar un taller y fue como cerrar el círculo, ¿no? Porque fueron las dos profesoras mías y estaban las dos muy interesadas en audiovisual y, oye, pues me dio mucho gusto después de ser alumno y dar esa charla, o sea, ese taller, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues me ocurrió que en esa asignatura, lo que decía, como tenía el blog, iba publicando información, pues hubo compañeros que me decían, ostras, Rafa, pues he visto eso del blog ese que has creado y tal, y oye, pues me ha venido muy bien porque no sabía yo cómo crear los subtítulos para la clase o para el proyecto final y tal. Hubo como 4 o 5 compañeros que me dieron las gracias, pero lo más curioso es que yo ese blog no lo hice público en plan de ahora voy a compartirlo por todas partes y tal, ¿no? Yo lo creé así un poco como para mí y se lo pasé a un compañero, que de estos compañeros que te preguntan, oye, Rafa, es que no sé cómo hacer esto de los subtítulos. Y dije, pues mira, acabo de publicar esto aquí, toma, échale un vistazo. Y se lo fueron pasando entre ellos. Y así fue que al final hubo algunos compañeros que acabaron metiéndose en el blog y ya después pues fue accediendo progresivamente más gente, cuando ya quise yo también publicar más cosillas en las redes y demás. Y así fue todo en general, Pablo. Hay muchas más cosas que se podían decir, pero bueno, tampoco quiero acaparar. No, o sea, al final yo también estoy disfrutando. Y mira que conozco tu historia más o menos, pero vamos, es Sí, un placer descubrirla, o sea, sí. escucharla y descubrir nuevas cosas que sí que no conocía. Desde luego, am, igual me gano algún enemigo o a lo mejor amigo, por lo que voy a decir, pero menos mal que el profesor de latín y griego te ponía Pink Floyd y clásico y demás y no reggaetón, ¿no? Que- Hombre, habría sido un poco extraño, Sí, igual esto es un poco prejuicio, ¿no? Pero no creo que los profesores de latín y griego escuchen reggaetón. Yo creo que suelen ser gente así
como muy cultivados, ¿no? Y creo que el que es cultivado, a ver, igual me equivoco, hay gente que es cultivada y le gusta el reggaetón, pero también suelen ser cultivados en el gusto musical. Igual aquí también me gano yo enemigos por decir Sí, esto, pero sí. No, no, hombre. yo creo que van por ahí los tiros Ojo, también. que yo he bailado reggaetón y demás y todo en Todo el discotecas, pero mundo. bueno, en fin, que A ver, que es hay que música. entender, ¿no? Es música para bailar, ¿no? Y cada música Exacto, exacto, cada música pero tiene su finalidad. Hay quien le gusta una música para estar tranquilo en casa, totalmente, hay quien le gusta totalmente. para bailar, en fin, ya cada uno tiene su gusto, ¿no? No, no, totalmente, totalmente, por supuesto, por supuesto. Pero vamos, me llama la atención que al final te pone, vamos, mientras te escuchaba y pensaba en lo que había dicho yo antes, que de algún modo quizá lo que nos define y lo que podríamos decirle a los que nos escuchan es eso, ¿no? Que ser autodidacta Sí, y, o sea, por un lado, tener motivación y sí, también ser autodidacta, porque al fin y al cabo nosotros hacemos todas estas cosas, tú con el diseño web o traduciendo incluso las letras de canciones a veces, no lo hacemos con ninguna finalidad, como tú dices, del postureo, de mostrarlo y demás, sino que, ojo, que no me parece mal que se haga también para eso, ¿eh? Es una cosa que sí, yo sí, recomiendo hoy en día, pero que está bien que lo hiciésemos y al final, no sé, una forma de decirse, oye, llegamos a estudiar traducción y sobre todo a trabajar como traductores eh, por motivación o porque nos poníamos a probar un montón de cosas, eso nos gustaba y nos decidimos a eso, ¿no? sí. Porque ojo, yo te he leído, ¿cómo se llama ahora el libro? No sé si es Deep Work Ujú, o So Good They Can Ignore You o algo así. ujú. No lo conozco. Cialdini o algo así, o Caldacci. No recuerdo ahora mismo el nombre del autor, lo pondremos luego si acaso. Sí, Pero vale. vamos, que te habla de que tampoco, porque quizá ahora puedes decir, es que hay que tienes que seguir tu pasión y demás, y es un mensaje que se da mucho, y ojo, yo estoy de acuerdo con esto, y creo que tú, Rafa, lo has mencionado alguna vez también, pero no sé, por buscar análisis de esto, de algún modo creo que encontramos, o sea, que la pasión quizá vino después de probar un montón de cosas. No es que tuviésemos muy claro lo que nos gustaba, sino Sí, que nos poníamos a probar un montón de cosas y dijimos, oye, mira, esto se me da bien y como se me sí. da bien, hace que me guste. ¿No? Entonces, no sé, así como Sí, 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 pequeña estoy de acuerdo, reflexión. Pablo. De hecho, es que a mí me pasó eso, ¿no? Que me descubrí a mí mismo haciendo una cosa que pensé. A mí hay gente que a lo mejor luego eso no se lo plantea, pero yo sí me lo planteé. Oye, ¿por qué paso yo tantas horas haciendo esto? A ver si es que no va a ser que me Claro, gusta, ¿sabes? claro, Porque a veces te ocurre que no te das cuenta, ¿no? Y por sí, eso en tu sí, caso, en tu caso has comentado lo de que llegó tu madre, por ejemplo, y te dijo, oye, eso pues es. podrías estudiar traducción. Si no te das cuenta tú, a lo mejor hay gente de tu entorno que te dicen, oye, y no decías que te gustaba esto, aquello, tal, ¿por qué no tiras por ahí, no? Y a veces, muchas veces aciertan, la verdad. Sí, 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 sí. sí, no, por eso te digo que me ha parecido curioso, ¿no? Y me ha parecido interesante comentar esa reflexión, ¿no? Porque no hace demasiado que leía estos libros y vamos, no sé, quizás es curioso, ¿no? Que la inspiración te viene o la pasión te viene después de probar varias cosas, ¿no? No necesariamente es que, claro, es que Rafa y Pablo sabían lo que querían hacer de pequeños, bueno, Sí, nacimos con la traducción debajo del brazo, ¿no? Como, claro, como el pan. claro, claro. Y ojo, me ha gustado mucho lo que has comentado de que el primer año de carrera o los primeros años de carrera fueron duros. Ojo, Sí. que en mi caso también. Yo, Ujú. yo era también un buen estudiante, creo, en el sentido de que sacaba buenas notas y demás, que como ha dicho Rafa antes, eso no quiere decir nada en absoluto. Así es. Y yo, bueno, como primera anécdota, iba a entrar en Málaga, en la Universidad de Málaga, porque la nota de corte era, y sigue siendo, pero vamos, antes también, era muy, muy alta y no me daba para entrar. O sea que para que Ujú, penséis que tampoco es que sea yo aquí una mente brillante, ni muchísimo menos. ujú. Y bueno, entonces iba a entrar en Málaga, pero allí pues nos dijeron que me había quedado tan cerca de la nota de corte que me esperase que en septiembre entraría. Y así Ujú. fue. Entré en septiembre en Granada, con la particularidad de que el turno de mañana estaba ya cogido entero
y claro, era un poco extraño tener que tener clases por la tarde y demás, pero bueno, al final me adapté y casi que lo agradecí. O sea que al final es otra pequeña lección, ¿no? Que a veces las cosas no te salen como tú quieres, porque yo quería turno de mañana, era lo normal para mí, pero sin embargo le cogí gusto a ir a clase por la tarde y a estudiar por la mañana. Eso la verdad es que me daba un montón de cosas y es como ser autónomo hoy en día. Que si tienes que hacer algo por la mañana, por lo que sea, pues todo el mundo está ahí bringando y demás, pues tú te acercas, te vas al gimnasio cuando hay menos gente y este tipo de cosas. O sea que sí, 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 sí. Y luego aparte, mi primer año también fue duro porque me pasaba y fijaos lo que son las cosas que me sigue pasando. Hombre, menos, desde luego, pero me sigue pasando. Y es que, claro, mi nivel de inglés creo que era bueno a nivel escrito. De leído especialmente, porque como he dicho antes, claro, yo leía un montón de cosas en inglés y las traducía en plan aficionado, pero yo no hablaba inglés con Claro, nadie. Y en claro. aquel entonces era difícil. Hoy en día, madre mía, si es que es una suerte poder ver cualquier cosa en Netflix, en HBO, o, vamos, HBO o lo que sea y demás, en versión original con subtítulos o sin subtítulos o lo que sea, o con los subtítulos que tú quieras. Sí. Pero antes era complicado y entonces mi nivel de inglés oral no era bueno, las cosas como son. Y entonces fue duro mi primer año. Y también eso de repente trabajo en grupo, no sé qué. Mi madre es que siempre me lo recuerda, ¿no? Madre mía, Pablo, ¿te acuerdas el primer día que me llamaste? Ay, mamá, que me voy a casa, que esto es muy difícil. Porque, claro, pensad que no solo era que empezara la universidad, sino que me mudaba de ciudad. Había Claro. vivido siempre en Almería, me tuve que ir a Granada y, ostras, fueron muchísimos cambios. Pero Claro. vaya, o sea, que la carrera también fue difícil, por supuesto. Es más, me fui de Erasmus en segundo de carrera a Dublín, en Irlanda, para mejorar mi inglés. O sea, muchos te venden, y ojo, que también es verdad, que me voy de Erasmus para pasármelo bien, un año increíble y demás. Pero bueno, mi principal motivación de verdad que era el inglés. En serio, o sea, no era pasármelo bien y demás. De hecho, en plan así, para que me conozcáis algo mejor, disfruté el año en Irlanda, en Dublín, pero tampoco diría que fue mi mejor año ni de mi vida ni de la carrera. Sinceramente, creo que me lo pasé mucho mejor en Granada que en Dublín. Quizás que no me adapté bien o yo qué sé, pero también hay que pensar lo que acabo de decir. Que claro, es que mi Erasmus, entre comillas, ya lo había empezado en Granada. O sea, mucha Claro, gente se va de Erasmus y es la primera vez que sale fuera de su ciudad. claro. Y entonces en mi caso, hombre, que claro que me lo pasé genial y que aprendí inglés y que conocí mucha gente y que viajé un montón, por supuesto. Pero bueno, no sé, que lo guardo con mucho cariño ese año, pero tampoco diría que fue el mejor año de la carrera. Esto por si alguien se siente identificado, porque siempre se da el mensaje de que es el año de tu vida. Para muchos lo Claro. serán y me alegro un montón, pero yo es que de verdad que en Granada mi primer año, que fue impresionante, o mi cuarto año, que tuve que estudiar un montón, pero también salí una auténtica barbaridad. eh, y conocí gente y demás, o sea que al final cada uno tenía que vivir su vida y ya está, ¿no? No te guíes por lo que dicen los demás. Entonces, bueno, por resumir eso, ¿no? Que mi año también fue, o mi paso para la carrera fue, el principio desde luego no fue fácil, pero bueno, la verdad es que luego disfruté muchísimo y como decía antes Rafa, es que hasta tercero por ahí es que no empieza a traducir de verdad. Efectivamente. No sé si habrá cambiado mucho ahora, pero por lo menos mi año, que yo estoy hablando, bueno, ¿tú hiciste licenciatura o grado, Rafa? Yo hice licenciatura, quedaban a lo mejor 2, 3 años para que hicieran el cambio con el plan de Bolonia y demás, Sí. pero yo soy licenciado. Vale, Como- no, que te pregunto, yo también soy licenciado, pero ya no sabía si tú eras graduado, porque quien nos escuche hoy en día, pues habrá gente que hizo la carrera de licenciatura y el grado, ¿no? Y Claro. pues se había cambiado alguna cosa,
que seguro que no ha cambiado tanto, pero bueno, algo espero que sí que haya cambiado, ¿no? Los profesores ya vemos que siguen siendo los mismos, ¿no? Está Maribel Tercedó, estará dando lingüística a Miguel Vega. Bueno, claro, Miguel, es que la gente tuvo a, a Pamela. a Pamela, ¿no? Pero yo tuve a Miguel Vega, no sé por qué, y a mí me encantó. Pero sí, 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 sí. Y nada, en fin, ya por enlazar un poquito cómo acabé, o bueno, o cosas que hice en la carrera, que fueron realmente mis primeros inicios, antes de empezar a trabajar. En Granada estaba, yo creo que sigue estando, no lo sé a ciencia cierta, el servicio de traducción universitario. Ah, sí, 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 me acuerdo. Sí, y entonces empecé a trabajar ahí. Y claro, diré, ¿y por qué empecé a trabajar ahí? Y ostras, ha pasado tanto tiempo que tengo ya mis dudas de cómo empecé a trabajar ahí. Pero si no me Ujú. equivoco, creo que fue a través de contactos. Pero contactos no de, oye, conozco a fulanito, ¿qué tal? Sino, a ver, me explico, que me estoy liando yo mismo y a vosotros también seguro. Me acuerdo que estaba Begoña Martínez, Sí, Mini Bego en Twitter, le mandamos un saludo de aquí también, si nos escuchan, sí. si no también, por supuesto. En su momento ella había fundado hace, bueno, de hecho, me puedo equivocar, pero creo que hasta fue una de las fundadoras del propio servicio de traducción universitario. Ujú. Y, y entonces creo que había fundado recientemente una agencia de traducción que creo que sigue existiendo, aunque Begoña creo que ya no está ahí de CEO, ¿no? Digamos, ¿no? No es la que dirige. Sí, Se llama Matiz sí, Traducciones en Murcia. Y recuerdo sí. que pues hizo un proceso de selección para trabajar allí y me presenté, creo que fue la primera entrevista de mi vida, porque tendría 20, 21 años. Lo típico, no sabía qué ponerme, si zapatos, si vaqueros, si camisa, en fin, estas cosas pasan a decidir con un jersey rojo, creo que era, y unos vaqueros y unos zapatos. Y hice una entrevista y vamos, no creo que esté contando nada así estrictamente confidencial o que no se pueda decir, aparte que fue hace mucho tiempo. Pero me Mm. acuerdo que al final de la entrevista me dijo, bueno, ¿y puedo tener algún contacto para saber si... Bueno, no me acuerdo muy bien lo que dije, pero vamos, Sí. como que terminó diciéndome, toma, a ti te doy la tarjeta buena o algo así. La verdad es que no me acuerdo muy bien, puede que no fuera así, pero como que recuerdo que era... No ha interesado, ¿no? Era una forma de decirlo, es que no me acuerdo muy bien lo que Sí. dijo. Y entonces, gracias a eso en el servicio de traducción había una vacante y creo que le preguntaron a ella y creo que me recomendaron. Ya digo, ha pasado tanto tiempo que ni yo mismo me acuerdo, pero creo que fue eso. Y diréis, oye, ¿y por qué te seleccionaron a ti o tú le caíste mejor o qué pasó, ¿no? Y yo creo que fue porque, claro, en aquella época no estaba tan evolucionado esto de internet y Dropbox y todo este tipo de localización de sitios web y demás, pero sí que recuerdo que lo que hice fue llevarle un portfolio. Me acuerdo que cogí varias traducciones de clase que habíamos tenido que maquetar y traducir y demás, incluso en grupo, y llegué y más allá de las preguntas que me hizo y demás, pues le enseñé en la carpeta eh, que hoy en día pues te vas con tu iPad o tablet o lo que sea y se lo enseñas y así no gastas papel, pobre árboles, ahora que lo pienso. Pero vamos, que le enseñé, mira, este folleto lo hemos hecho en clase y lo maqueté con X programa, la verdad es que ahora mismo ni me acuerdo, no sé si era Quark Express o yo qué sé, no, o incluso Sí, Látex. sí, No, el Quark Express era una herramienta de maquetación, sí, sí, sí. sí, sí, por eso. Y esto lo he maquetado. Y mira, esto lo he traducido yo. Y me acuerdo que el profesor pues le gustó mucho la traducción o algo así. En fin, ya digo, no recuerdo exactamente bien todo. No sé qué motivaría a Begoña a decirme eso. No sé si le dijo a todo el mundo eso, de que le había Mm. gustado y demás. Pero bueno, eso como pequeños consejos de qué hice en su momento, que hoy en día yo siempre recomiendo lo de portfolio. Y es que
en aquel momento es lo que hice. Llegué ayer a la entrevista y aparte de responder las cosas, pues llevé esas cosas. No digo que haya que hacerlo siempre, ni muchísimo menos, pero en aquel caso, pues por lo que sea, pues es lo que llevé. Y así fue como tuve mi primera experiencia profesional, que se juntó casi a la par con ser becario de informática de la Facultad de Traducción de Granada. Y ahí creo que hice exactamente lo mismo. O sea, había que maquetar y revisar la guía del alumnado, que yo creo que sigue estando. Sí, sí, sí. Y por aquí tengo, bueno, no me levanto para no perder tiempo, pero creo que la tengo por aquí, es que no sé si la tengo en Almería o aquí, en Madrid. Eh, y entonces, claro, yo sabía que me iban a pedir maquetación en Word, bueno, Word, maquetación en sí, no en Word, y diseño web, porque había que actualizar la página web también y demás. Y entonces lo que hice fue igual, en aquel momento tenía un pendrive y le dije, hoy en día pues sería por lo típico, como lo que he dicho antes, con un tablet o con un archivo de Dropbox, pasar el enlace y ya está. Pero vamos, que le dije, mira, esta página web la he traducido yo, la he maquetado yo, y si tienes alguna duda en concreto, puedes decirme cómo cambio el color y demás, y te lo cambio en un momento para que veas que sepa hacerlo. O sea, no sé muy bien cómo fue la dinámica, porque tampoco estoy diciendo que llegue una entrevista y le diga al entrevistador sin que te diga nada, mira, espérate, que te voy a hacer esto. O sea, Claro. entiendo, no me acuerdo, pero entiendo que hubo alguna pregunta o ejercicio, que creo que había alguna actividad que me dio pie a hacer eso. O sea, obviamente ya digo que, o incluso lo del portfolio, pues seguro que si Begoña no me hubiese dicho alguna cosa que me hubiese incitado a enseñar el portfolio, no se lo hubiera enseñado, aunque lo hubiese imprimido. Obviamente tienes que jugar tus cartas. Pero bueno, que básicamente demostré, yo no sé por qué me cogieron exactamente, eso lo sabrán ellos, pero desde luego lo que hice yo fue demostrar de forma tangible mis habilidades. Así fue como conseguí mis dos primeras pequeñas incursiones en el mundo laboral. Era becario de algún modo, pero bueno, eso fue lo que hice para diferenciarme. Esas fueron mis dos incursiones, como digo, en el mundo laboral de la traducción. No sé, Rafa, si quieres comentar alguna anécdota o Sí, claro. consejo de tus Cómo no. primeros pasos, ¿no? De hecho, me parece muy curioso que hayas hablado de que la maquetación fue también de algún modo algo que Sí, te sí, sí, ayudó. es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Es curioso porque a mí también me ocurrió así y de hecho yo, bueno, cuando ya termino la carrera, después de también mis dudas, porque yo, como decía antes, allá por el tercer curso, cuarto curso, recuerdo que hubo una clase que era de traducción científico-técnica que la daba Óscar Jiménez Serrano, Ah, sí, sí, sí. este intérprete que ha De sido intérprete en interpretación, sí. los... Que de hecho, si alguna vez veis los premios de Princesa de Asturias, que es como se llaman ahora, en su día decíamos los príncipes de Asturias, pues siempre salía él, o la mayoría de veces salía él haciendo la interpretación, que siempre teníamos la broma en clase de esa voz me suena, ¿no? ¿De qué me sonará? Porque claro, a lo mejor esa semana habían sido los premios y claro, como estábamos muy metidos, también porque en esos años se estudiaba, es cuando se estudia interpretación y él también era profesor de interpretación, pues estábamos todos ahí detrás también de los profesores a ver qué hacían y tal. Y recuerdo que él un día en clase dijo, bueno, dijo, a estas alturas yo creo que ya tendréis claro si queréis dedicaros o no queréis dedicaros a la traducción, porque si no, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿No? Y se le ocurrió hacer un sondeo a mano alzada y dijo, a ver, ¿hay alguien que tenga todavía dudas de si dedicarse o no dedicarse a esto o cambiar de carrera o algo así? Y recuerdo que levantamos la mano tres, yo entre esos tres, yo levanté la mano porque todavía tenía mis dudas. Estaba todavía en un momento en el que no me había ocurrido eso que he comentado antes, de que había descubierto la audiovisual y el subtitulado y demás, todavía no había llegado a eso. Eso llegó un poquito después y fue, digamos, el punto de inflexión que me llevó a decantarme por seguir y hacer ese sprint final para terminar. Y recuerdo que levanté la mano y me preguntó Oscar, bueno, ¿y por qué? O sea, intentando hacerme como un poco de psicología, ¿no? Hmm. Y le dije, bueno, pues mira, es que tengo dudas porque vengo de familia de músicos, que por cierto aprovecho para decirlo, ¿no? Que mis padres son los dos músicos, mi madre toca la flauta travesera y es profesora en conservatorio, está trabajando en Torre del Mar, pueblo de Málaga,
que también recomiendo visitar, sobre todo en verano. Y luego mi padre es profesor de guitarra clásica, ahora mismo está en Motril. Entonces, bueno, pues siempre se han dedicado a la música y como sabéis, por el ámbito educativo están las interinidades que van y vienen muchas veces durante años, los profesores hasta que consiguen colocarse, pues van de un lado para otro, ¿no? Y eso también lo sufrí. Pero bueno, en cualquier caso yo llevaba la música en la sangre y aunque en la adolescencia no lo desarrollé mucho, sí que me vino después ese afán por querer dedicarme un poquito a la música. Y en la época universitaria, una de mis aficiones, Pablo, era la música. Ujú. Y de hecho, pues tuve un grupo, bueno, tuve varios grupos, pero hubo uno que se llamaba Voynich, que de hecho Voynich. el nombre venía del manuscrito Voynich, que es un manuscrito famoso de un librero, se le puso Voynich porque lo encontró un librero polaco y es un manuscrito que no se ha logrado traducir, que no Ostras. se le ha encontrado traducción y es como una de las rarezas de la historia del ser humano. O sea, tal cual le lo estoy contando. Es un libro que No tenía apareció ni ahí. idea. Si luego lo buscas y lo Sí, sí, buscáis sí. también los que tengáis Voynich. curiosidad. Manuscrito Voynich. Y es como un libro que contiene pues varios, por las imágenes que contiene, porque el texto no se ha conseguido descifrar qué texto es, no se sabe si es algo en plan para trolear, ¿no? En plan de hago aquí algo que parezca que es escritura pero no lo es. Pero por las imágenes pues se cree que es como una especie de tratado de estos antiguos que es multidisciplinar, pues, de botánica, de medicina y este tipo de cosas. Bueno, pues se le puso Voynich al grupo y hacíamos pues música muy al estilo de lo que se hacía allí en Granada y de lo que se sigue haciendo, el estilo indie, Ujú. un poquito rockero porque también los miembros nos iba un poco la marcha, éramos más rockerillos. Y la verdad es que pues se grabó un disco, había la posibilidad de hacer una gira, hicimos una pequeña gira por España también, luego grabamos un EP, en fin, tenía como pájaros en la cabeza, ¿no? Como se Sí, suele sí, sí, decir, sí. y estaba como ilusionado también. Al poco tiempo entré en el conservatorio para estudiar con trabajo y estuve un año, durante un año, 2 años, eso sí que fue curioso, iba a la universidad y estaba con mis compañeros de 20 añeros y a lo mejor terminaba la clase de interpretación y me iba al conservatorio y claro, como acababa de empezar, estaba con niños de 8 años en clase. Así que Madre llegaba yo de la mía. universidad en mi scooter, Qué que crack. era la que teníamos en casa hace años, y me sentaba allí en un aula de colegio. Era un conservatorio, ¿no? Pero vamos, es prácticamente un colegio, por cómo son las aulas y demás. Y sentado ahí con niños de 8 años aprendiendo solfeo y aprendiendo también en las clases de contrabajo, pues aprendiendo contrabajo. La verdad que Toma ya. era curioso, ¿no? Pero tenía como esa ilusión o esa meta de que a lo mejor podía dedicarme a la música. Incluso para las asignaturas de libre configuración me Ujú. apunté a asignaturas de musicología de la carrera de historia de la música e iba a la facultad de filología, o sea, de filosofía y letras, mejor dicho, que es donde dan filología, ahí a dar esa asignatura por si el día de mañana a lo mejor si hacía un cambio de carrera, que esas asignaturas me pudieran valer para convalidarlas. O sea, que tenía, ya estás viendo, Pablo, que tenía como un mar de dudas. No voy a decir muy Total. grande, pero que sí que Sí, es sí, sí, verdad sí. que había dudas, ¿no? Que estaba ahí y que no sabía muy bien qué hacer. Y precisamente por eso fue tan importante para mí esa tarde que me puse a subtitular y que me gustó, fue más importante de lo que parece, porque No, no, ya fue el veo. momento en el que decidí, bueno, vale, está muy bien que tenga esto, que la música, que para mí puede ser una afición preciosa, pero no, tengo que dedicarme a esto porque es lo que llevo varios años y también porque siempre tengo una mentalidad de intentar eso, pues acabar las cosas que empiezo, intentar terminarlas y lo terminé, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me busqué unas prácticas y digo me las busqué porque por desgracia en aquella época no había muchas opciones para conseguir prácticas. Que yo recuerde solamente había un par de plazas que eran las que ofertaban anualmente desde Trados, o sea, desde SDL, Trados es el programa, desde SDL que tiene sede en Granada, además de otra ciudad de España. Y bueno, pues recuerdo que a una de las asignaturas de traducción, ya no recuerdo si era audiovisual o sí, creo que fue en audiovisual o en traducción, bueno, o científico-técnica, una de las asignaturas de traducción, hubo un día que vinieron de gente de SDL a explicarnos pues cómo iba el tema de las prácticas, por si nos interesaba, queríamos
echar los papeles y demás. Y claro, yo vi que había tanto interés que dije, ni de coña voy a conseguir yo las prácticas para SDL, vamos, me voy a tener que buscar yo la vida de otra forma, ¿no? Efectivamente, esas prácticas fueron para gente muy top, que merecidamente accedieron a esos puestos. Yo pensaba que en aquella época es que mi nota media era terrible, o sea, yo después de los primeros años tan malos que tuve, pues mi nota media no me daba para mucho, ¿no? Entonces me busqué la vida y acabé buscando por internet y demás, a ver dónde podía yo hacer unas prácticas. Acabé dando con una ONG que se llamaba Acción contra el Hambre Sí, sí, y sí. que ahora mismo tiene sede en Madrid y bueno, funciona a nivel internacional también. Y vi que tenían como un programa de voluntariado por un lado y también tenían como programas de práctica, pero eran un programa de prácticas no remuneradas, que mucha gente puede decir, unas prácticas no remuneradas, eso igual se pueden aprovechar de ti, ¿no? Se puede tender a pensar eso, pero yo pensé en aquella época y de hecho lo sigo pensando, que hacer unas prácticas no remuneradas para una iniciativa no lucrativa, como por ejemplo una ONG, pues puede ser una muy buena opción. Y yo en aquel caso, pues me sirvió también para convalidarlas por todos los créditos de libre configuración de la segunda parte de la carrera, del segundo ciclo, ¿no? De la carrera, Ujú. que sabéis que está primero, segundo y luego tercero y cuarto, ¿no? Así que dije, mira, no las voy a cobrar, pero bueno, me puede venir bien. Además, daba la casualidad de que permitían que se hicieran esas prácticas a distancia, lo cual para mí era ideal porque no tenía que ir a Madrid a hacer las prácticas. Sí que fui a Madrid y luego pasé allí alguna temporadilla, algún día suelto, alguna semana suelta para trabajar, para conocer un poco cómo era trabajar en oficina, ¿no? Y que tuviera también esa experiencia, pero en los 6 meses o así que duraron las prácticas, la mayor parte del tiempo fue toda a distancia. Y recuerdo que también tuve que hacer una entrevista, me tocó ir a Madrid y en esa entrevista, pues al igual que has comentado tú, Pablo, pues yo también llevé como un pequeño portfolio Anda. de proyectillo. Y también busqué, yo creo que eso también es de ser listo, fíjate, porque eso es la inteligencia, en cierto modo, no es que me quiera echar flores, pero es Sí, sí, sí. verdad, es el buscar tu oportunidad, el iniciar la entrevista y aunque es verdad que al principio está todo como muy planificado y así debe ser, porque tienes que ser lo más objetivo posible, pero llega un momento en el que se te puede abrir ahí una pequeña oportunidad de aportar algo o de llevarte las cosas un poco a tu terreno. Y sí que es verdad que cuando estábamos hablando pues de qué conocimientos tenía de herramientas de maquetación y cosas así, pues ahí fue cuando dije, pues mira, llevo años haciendo cursos, de hecho empecé haciendo cursos desde la adolescencia, casualmente, ¿no? Fíjate qué bien me vino eso, el haber hecho cursos de InDesign y cosas así ya con 13, 14 años. Eh, y bueno, pues me había llevado algunos diseños que había hecho de PDF interactivos, que en aquella época estaba muy de moda y era además muy visual el hacer estos PDFs que se iban pasando las páginas y se veía la transición de cómo se pasaba la página, ¿no? Eso que ahora muchas herramientas de estas de pues tipo ICU, creo que se llama, que son las que te permiten publicar PDF fácilmente en Internet, pues ya llevan incorporadas esas transiciones si las quieres poner. Pues en aquella época todavía no existían y yo generé como un PDF interactivo que tenía ese efecto. Y recuerdo que tuvo un efecto wow muy grande porque se lo enseñé en pantalla porque yo me lo había enviado a mi correo y se lo descargó para verlo. Y claro, lo vio en el PC y vio el efecto de la transición y tal. Y yo imagino que pensaría, bueno, este chaval sabe, ¿no? No me está diciendo que Sí, sí, sabe sí. usar esto y luego realmente no. Le demostré que sí. Le gusté también, creo, porque era una muchacha joven la que me entrevistó y en esa misma entrevista al terminar me dijo, bienvenido, o sea, Joder, chaval. estás elegido No vea. y sí, y bueno, había simplemente un problema que era que había que crear un convenio con la universidad, que ahí sí que es verdad que tengo que decir que estoy muy, muy agradecido porque esta chica que se llamaba Susana Fernández Carla, creo que era, Ujú. que ya luego después dejó de trabajar en esa ONG y ahora lleva una empresa de coaching. Y recuerdo que hizo un gran esfuerzo, seguramente si hubiera sido otra persona no lo habría hecho, por conseguir ese convenio con la universidad, porque igual que la universidad tenía el convenio cerrado con SDL, pues si querías hacer unas prácticas por tu cuenta, había que crear un convenio desde cero y eso era una burocracia
que muchas empresas vas y te dicen, mira, no nos vamos a molestar o no podemos o lo que sea, ¿no? En este caso, fíjate, no sé si por el hecho de haber sido una ONG, que la gente a lo mejor tiene como una, o mucha gente que trabaja ahí pueden tener una actitud un poquito más hospitalaria, ¿no? Sí. Pues creo que se preocupó bueno, pues por hacerlo y gracias a eso pues pude hacer esas prácticas que me llevaron a mí a concluir que me gustaba trabajar desde casa y que quería ser traductor autónomo, porque yo todavía no lo tenía claro. Pero al haber probado esos 6 meses de trabajar desde casa, pues me sentí tan cómodo y me gustó tanto la experiencia que dije, esto es lo que quiero hacer. Y en esos 6 meses, pues casualmente también ya fui ganando un poquito de visibilidad online porque seguí con esto del blog. Ya sí que es verdad que ahí empecé a darle caña al marketing, como se suele decir. Sí. Y me llegó alguna oportunidad ya laboral que fue la que me dio pie a darme de alta como autónomo, concretamente con un estudio de doblaje y demás. Y ya con ese estudio, que era un estudio de Madrid, me contactó a través de LinkedIn, que es la curiosidad. Me llegó un mensaje un día, me levanté, me iba a poner con mis maquetaciones de la ONG y tal, y me había llegado un mensaje por LinkedIn de este estudio de doblaje para que tradujera cosas para ellos. Me hicieron una prueba, la superé. Recuerdo que era la traducción de un documental, de un fragmentillo de un documental, y ya luego pues empezaron a llegar más proyectos que eran documentales que fui por suerte, pues resolviendo bien o de manera satisfactoria según el cliente. No sé si las traducciones eran las mejores, pero al cliente le parecía bien. Esto lo digo porque a veces pensamos que, no sé, que podemos traducir bien o mal, o realmente es relativo. Al final lo que cuenta en el ámbito profesional es la satisfacción del cliente, ¿no? Incluso que a lo mejor la traducción se pueda jugar como mediocre. Es muy curioso Sí. eso, ¿no? En el ámbito educativo, pues sí, la traducción es una nota y estás acostumbrado, eso es algo que me gusta mucho comentar, ¿no? A que entregas tu traducción y es un 5, un 7, un 3. En el ámbito profesional, habrá empresas que sí apliquen sus criterios de control de calidad y sus numeraciones para, bueno, pues evaluar a sus profesionales, pero no es el caso más común. Y generalmente lo que ocurre, sobre todo en un ámbito como el mío, que soy freelance, es que el cliente te dice, genial, muy bien, te paga, o directamente no te dice nada, dice recibido, no vuelves a tener noticias, o a lo mejor luego te mandan otro encargo y no te dicen nada más, luego de lo cual puedes entender que la cosa va bien, o si cuentan conmigo por algo será, ¿no? Y luego pues ya eso, ¿no? Pues haces tu factura, cobras y todo lo demás, ¿no? Básicamente así fue aquella época hasta que, bueno, pues progresivamente fui creciendo. La verdad es que me ayudó mucho, Pablo, en aquella época. Una cosa que salió, que si eso igual también nos da a hablar en otro programa de más cosas, Sí. que era el tema de la tarifa plana para autónomos. Justo Ujú. acababa de aparecer como parte de esa nueva iniciativa para emprendedores que lanzó el gobierno de aquella época y que te permitía darte de alta pagando solo 50 euros al mes los 6 primeros meses. Claro, eso me ayudó un montón porque progresivamente pude crecer y cubrir ese gasto, que las cuotas te la iban subiendo cada 6 meses, hasta que conseguí hacerme con una cartera de clientes lo suficientemente amplia. Y creo que lo voy a dejar ahí por no extenderme mucho más. No, no, Básicamente tranquilo. ahí es donde realmente ya termina mi inicio. Podríamos hablar luego de lo que serían los inicios ya profesionales o cómo nos establecemos profesionalmente, ¿no? Quizá para otro programa, pero aquí hablando de lo que son inicios, pues esa sería la etapa inicial y el cómo consigo llegar a introducirme en el mercado. Esas prácticas con Acción contra el Hambre pues fueron fundamentales y la verdad es que me siento muy, muy agradecido a esa ONG y siempre he seguido suscrito a todos sus newsletters, los he seguido, incluso hice algo hace poco alguna contribución y demás, porque realmente me ayudaron mucho y es algo que lo llevo ahí dentro. Wow, no, hombre, la verdad es que no me importaría que te tirases 20 minutos más hablando, porque he estado muy atento, porque, vamos, espero que los que nos escuchan también, nuestros oyentes, hayan disfrutado de tu historia, yo de luego la he disfrutado, Ujú. porque aunque cada uno tiene su camino, no sé, tener la oportunidad de escucharte a ti, por ejemplo, que yo siempre digo que vale, haz caso de lo que diga, pero fíjate sobre todo más todavía o pregunta mejor a gente que haya terminado la carrera, no, o sea, antes, quiero decir, recientemente, porque yo ya Sí, hice varias cosas y bueno, en realidad lo que me gusta ver es que han pasado, tenemos como unos 4 o 5 años de diferencia entre que terminó uno y otro.
pero de Sí, algún modo, de distintas formas, pero aplicamos más o menos los mismos principios de forma instintiva, ¿no? sí, sí, Con sí, tal cual. práctica, que yo ya digo que no hay ningún problema y bueno, tú creo que has explicado bien en que no pasa nada si no son remuneradas, sobre todo si efectivamente pues entra dentro de una acción de voluntariado o bueno, Exactamente. o es un combinado de prácticas que por lo que sea pues no son remuneradas. Pero bueno, está la universidad que paga un poco detrás, o Exactamente, forman sí. parte de un máster o algo así, que tampoco se puede Sí, pedir que le paguen a 60 personas. Bueno, eso da claro. cierto debate, eso, por supuesto. Y no me quiero centrar Sí, ahora en eso porque de hecho, habría que informarse. es un tema, Pablo, que también lo vamos a dejar ahí. Si os Sí, sí, por gusta, eso, por eso. dejadnos algún comentario o algo y vemos si podemos dedicar un programa a eso, a las prácticas, ¿no? ¿Qué Sí, sí, prácticas sí, sí, son sí. buenas, se podrían considerar buenas, cuáles no, etcétera? Sí, sí, total, total. Vamos, ahí es que contaré incluso con la participación de nuestros oyentes, de vosotros, porque probablemente tengáis muchísimo que aportar también. Pero Seguro. vaya, que eso, que al fin y al cabo, pues tenemos historias parecidas, diferentes, de algún modo parecidas también, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que se trata es que hay que currárselo un montón. Y lo que hemos hecho en nuestras respectivas entrevistas de trabajo u oportunidades es destacar. A lo mejor no éramos los mejores, Sí, necesariamente, pero por lo que sea, pues destacamos sí. a nuestra manera, ¿no? Mm. Siempre hay cierto... Yo diría que sonó la flauta, ¿no? Como Sí, se suele sí, decir, sonó la que una flauta. No- sí, 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 básicamente sí. eso, ¿no? Que hubo suerte también. Es verdad Por que hay que valerlo supuesto, también, por claro. un lado, ¿no? Pero el factor suerte es cierto que está ahí Por también. Sí. supuesto, o sea, ¿quién te dice a ti que a lo mejor yo destaqué porque por casualidad lo que sea, los otros no estaban muy bien preparados y yo era el menos malo? ¿No? Claro. Nunca se sabe, ¿no? También, puede ser, puede Que ser. quiero pensar que no fue así, ¿no? Que algo lo valía yo, pero bueno, en fin, que nunca se sabe, ¿no? Siempre el factor Sí, suerte sí, sí. influye para bien y para mal, pero obviamente hay que dedicarle un poquito de tiempo. Sí, señor. Yo así por terminar un poquito, que ya llevamos aquí 1 hora y 20 minutos, desde luego Sí, muchas gracias si en nuestro primer programa nos sigue escuchando hasta el final, desde sí, luego, señor. yo espero que sí. Pero vaya, sí, creo que podemos dejar para otro programa o para otra ocasión, o bueno, o comentarnos en el foro, en redes sociales y demás, si queréis saber más de esto, pero antes digamos de decir cómo llegué a Nintendo y demás, mira, me gusta, así dejo el suspense, ¿no? Claro, Así preguntarnos, ¿no? A ver si exactamente. te sabes, oye, Rafa, ¿tú cómo empezaste a traducir esos Claro. documentales o esas series reality shows de estas De vestidos de de novia. vestido de novia, exacto? Sí, sí, sí. Y qué se siente además, ¿no? O por cómo te Sí. eligieron sabiendo que a lo mejor, pues no sé, no era bueno, esto es un poco estereotipo, pero no sé, quizás no Sí, sí, era. que no era el producto así que me podía gustar más, ¿no? Sí, Sí, exacto, ¿no? Por decir claro. algo, vaya, no tiene por qué ser Sí, sí. así, no queremos generalizar ni muchísimo menos. Sí, sí, sí. Pero vaya, yo eso por un lado y también por cómo empecé yo a trabajar en Nintendo, ¿no? Ya Sí, sí, adelanto que sí. sí que hubo una prueba que tiene su anécdota, la verdad. Lo dejamos ahí, suspense. Sí, señor. Pero vaya, que por así finalizando un poquito, mi primera experiencia ya laboral, que eran prácticas, o sea, eran prácticas pero no de universidad, sino un contrato de Ujú, prácticas, que yo creo que eso hoy en día sigue vigente, la verdad es que no lo sé muy bien exactamente, ujú. pero bueno, era ya trabajo real. Las cosas Sí, no era ya como esto que he dicho de becario y demás, no eran prácticas, pero sí, era un trabajo real de verdad. sí. Y ahí, o sea, si hemos comentado que nos llevamos cierto baño de realidad en la carrera al empezar, ¿no? Que tenemos mucha ilusión y que pensamos que sabemos mucho y que nos vamos a comer el mundo, entre comillas, y Ujú. nos tuvimos este baño de realidad al empezar la carrera y luego por suerte pues lo superamos y seguimos adelante. Yo no sé tú, pero de luego me llevé un poco bofetada al empezar a trabajar en mi primer trabajo en plantilla de Ujú, traductor en ujú, Abroadlink, una ujú. empresa de una agencia de traducción en Granada que sigue estando. Le Sí. mandamos, si nos escuchara por un casual, a José Gambín, Ajá. que fue mi mentor de algún modo, ¿no? En aquella época.
Y fue una bofetada en el sentido de... No es que estuviese mal, exactamente, de que me trataran mal, todo lo contrario. Pero fue una bofetada de decir, ostras, aquí en la carrera me ponen buenas notas y me lo curro y todo sale generalmente bien. Pero esto es la realidad. Y aquí te llegan Claro. encargos que son para hoy, de urgencia, o son para mañana, pero son muy extensos, son de temas que no conoces. No es esto es traducción de visual, vamos a traducir el último capítulo de Juego de Tronos o No, de no, una no, ni serie que te mucho menos. gusta. Y me acuerdo que tenía que traducir que si cosas de prótesis dentales y demás, o de prospecciones petrolíferas, que eso tengo ahí otra anécdota que la dejo también para otro momento, para no extenderme. Y fue un poco ahí de bofetada de... Porque claro, me revisaban internamente y claro, veía yo las revisiones llenas de fallos, que si uno eran tontos, sí, pero es que otros eran de decir, hostia, tío, que no he entendido bien esto, yo pensaba que era esto y me he equivocado completamente y demás, o esto es una terminología tan técnica que es que de verdad, que es que si es que la leo en español y no me entero. ¿Vale? Claro. Y obviamente, porque alguien puede pensar, ostras, qué negligencia que alguien traduzca sin estar especializado. O sea, obviamente, como he dicho, era un contrato tipo práctica, aunque fuese ya prácticas reales, no de universidad. Y obviamente todo eso pasaba por una revisión profesional. O sea, el Claro. cliente, por supuesto, luego tenía su calidad. O sea que, claro, quizás dedicaban más tiempo del que era o del que se espera necesario. Y para mí fue un aprendizaje brutal. Fue una cura, bueno, no, una cura no, porque no creo que fuese yo prepotente ni mucho, ni muchísimo menos. Pero sí que quizá pensaba que sabía más de lo que en realidad sabía. Y el ver Sí, fue tanta... una dosis de realidad, ¿no? Exacto, dosis de realidad más bien, más que de humildad. Sí. Gracias, Rafa, por ayudarme ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya digo, luego llega Nintendo y ahora estoy trabajando para otros clientes grandes y cosas así, me va todo bien y sigo teniendo fallos y demás, pero que ese principio fue duro. O sea que hay que estar mentalizado y como tú decías al principio de cuando empezamos el podcast, Sí. eh, hay que tener cierto apoyo familiar, de Es muy amigos, de lo importante. que sea, de gente en redes sociales o donde sea. Bueno, redes sociales, cuidado, porque tampoco es cuestión de ponerlo todo. Eso da para Sí, otro podcast también. también. Pero vaya, sí, que el mensaje es que tengáis el máximo apoyo posible y que ya veis que gente, vamos, ahora nos contará Rafa, pero vamos, Sí, que en principio fueron duros, ¿eh? Tanto la sí, sí, carrera, sí. como digo, y el trabajo también. Y al final, pues lo supera y demás, pero que forma parte, es que forma parte del aprendizaje. Es que si empiezas y eres un máquina y lo sabes todo, es que dudaría. Si yo veo a alguien así, que puede ser, por supuesto que no digo que no haya excepciones, pero ostras, poca gente hay que conozco ya, y ahora que me dedico sobre todo a revisar más que a traducir, poca gente hay que empiece y sea un máquina. Como decía al principio, puede que domine mucho del tema en cuestión, del vocabulario, pero le fallarán quizás otras cosas. O sea que mi mensaje es que lo deis todo al máximo, pero que si hay fallos y demás, que los tendréis, que aprendáis el máximo posible. Siempre digo, no me cansaré de repetir, que la vida de algún modo es como un videojuego y va subiendo de nivel, como si fuese un juego de rol especialmente, ¿no? No puedes pretender llegar a la cueva... o sea, a ver, es como en el Zelda, el último Zelda que puede, el Breath of the Wild, que si quieres puedes ir, y ojo, que hay gente que lo hace, Sí, y que pueda llegar y te va a cargarte a Ganon, ¿no? Se puede hacer, pues bueno, dudo que la primera vez que juegues vaya a Ganon y te lo pases la primera vez. Creo que necesita cierto claro, entrenamiento, o sea claro. para entender bien el ejemplo. Entonces, pues eso, ¿no? Que necesitas poco a poco aprender y en el camino pues a veces te matan.
y te vuelven a matar y estás cansado y te frustras y dejas que pasen unos días y te pones y ya lo consigues y ese momento de adrenalina de lo he conseguido. Pues esto es un poco igual, o sea, vas poquito a poco, poquito a poco. Y entonces Ujú. céntrate en aprender el máximo posible, a ser humilde, a aceptar las críticas, que eso también es Ujú. importante, aceptar las críticas, que no pienses que todo es un ataque personal y demás, que es que le caigo Eso mal a es. esta persona, me tiene manía. Oye, pues es que es objetivo. O sea, tú ves estos fallos y ojo, que lo has mencionado antes. Yo sí te puedo decir que sí que hay muchas empresas que. Bueno, lo has dicho también, en realidad, que Sí. hay ciertas métricas de calidad y Sí, siempre se puede rebatir y demás, y es normal, pero en la medida de lo posible son cosas objetivas que te dicen esto es un fallo y esto es un fallo, lo miras por donde lo mires. Y no se trata de ujú, rebatirlo todo, sino decir, vale, pues lo siento, voy a aprender al máximo posible y ver esa evolución. Y que vaya, exacto. y que vaya aprendiendo. Y, hombre, ya digo, al final aprendí y seguro que sin esa experiencia no habría, entre otras cosas que ya comentaré en otro podcast, quizá, no Ujú, habría superado quizá la prueba de Nintendo. Entonces, ujú, así para finalizar un poquito el podcast que hemos dedicado a esto, ujú, pues poquito a poco, la vida es como un videojuego, no quiera empezar la casa por el tejado ujú. y aprender, sobre todo si sois jóvenes, el máximo posible. Sé que estoy ahora dirigiéndome sobre todo a gente que esté empezando, que esté terminando la carrera, un máster, pero bueno, como también hay mucha, creo que mucha gente de nuestra audiencia que son jóvenes, que están en esta situación, pues quería terminar ese mensaje con ese mensaje. No sé, Rafa, si quieres añadir, matizar, Sí, contar otra experiencia sí, sobre esto. yo la verdad es que ya que nos hemos puesto con los símiles, yo hay un símil que me gusta utilizar mucho, que es el símil de la estación de tren, y Ah, que sí, creo que sí. describe de una Creo manera que lo has muy comentado alguna vez, gráfica sí. las decisiones que podemos tomar, sobre todo en esos momentos en los que estamos empezando, a que también se puede aplicar a cualquier momento de la vida o a cualquier faceta. Yo siempre digo que esa etapa puede considerarse como, bueno, pues como una estación de tren, como el que va a una estación de tren y tiene que tomar un tren para viajar a algún sitio. Y ahí te puedes encontrar a varios tipos de personas, ¿no? Según como sean. Los trenes, por afinar un poco más, podrían ser las oportunidades, ¿no? Las oportunidades profesionales, por ejemplo, que te van llegando en la vida. Y claro, ¿por qué digo que hay varios tipos de personas? Pues porque puede ocurrir que haya gente que tenga una grandísima determinación y digan, no, yo es que quiero ir a tal sitio, ¿no? Por ejemplo, yo es que quiero ir a Florencia, porque quiero ver la Ujú. cúpula de Brunelleschi, que eso tiene que ser lo más bonito del mundo, ¿no? Y están encabezonados que tiene que ser eso, ¿no? Comparado con una oportunidad profesional. Yo es que tengo que trabajar en tal empresa porque es la que me gusta, porque tal, o no, yo tengo que dedicarme a traducir esto, porque es lo que me gusta, tal, ¿no? Gente que a lo mejor, no digo que sea una actitud mala, digo que es pues gente que tienen como un objetivo y una determinación y si tienen una grandísima determinación pues al final acaban consiguiéndolo, ¿no? Y se pasan la vida a lo mejor esperando a que pase ese tren o buscando coger ese tren o ir hacia allí, ¿no? Hacia esa dirección. En cambio hay otras personas que serían los viajeros con una mentalidad más abierta que no les importa tanto el destino y que a lo mejor están abiertos a cualquier otra posibilidad, ¿no? Y a lo mejor el primer tren que pasa, si les parece bien, pues mira, aquí esta oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿te gustaría traducir reality shows o te gustaría traducir documentales o te gustaría maquetar en una ONG? Que fueron las cosas que me pasaron a mí. A mí esas cosas me llegaron y dije, pues estaría bien, no sé, me gustaría. Venga, vale, me voy a subir al tren, ¿no? Hay gente que con esa actitud al final van, no sé, no digo que vayas a quedarte en ese tren siempre, ¿no? Puedes llegar a otra estación, bajarte y tomar otro tren a otro lado o aprovechar otra oportunidad, ¿no? Entonces, yo la verdad es que soy más favorable de esta segunda actitud, sin que tampoco quiera criticar a los que tienen la primera actitud, porque de hecho hay algunos casos de determinación tan grande, por eso hablo de lo de la determinación,
que me parece admirable. Es decir, que una persona diga yo quiero esto y que se esfuerce y al final lo consiga, me parece súper admirable. O sea, que no lo digo como una crítica en ese sentido, ¿no? Lo digo más como que a veces es más fácil en la vida pues conseguir cosas, crecer profesionalmente, recorriendo un camino que a lo mejor puede ser distinto del que tú crees. Y por eso mi consejo es ese. Si tiendes a cerrar mucho tu mente, pues intenta abrirla porque a lo mejor puedes, por otro camino distinto al que creerías que deberías seguir, pues puedes llegar a conseguir esas cosas que tanto te gustaría conseguir. Sin ir más lejos, Pablo, yo hace poco pues he estado traduciendo, bueno, y sigo traduciendo el FIFA, que es uno de los juegos de mi infancia, y yo cuando empecé a traducir reality shows, pues en mi vida hubiera imaginado que iba a acabar derivando en algo así, ¿no? Y fíjate, al final ahí estoy, y igual que yo he seguido ese camino que ha sido como ir bajándome en varias estaciones y subiéndome en otros trenes, pues creo que hay otros colegas que a los que también les puede haber pasado algo parecido. Por eso, y ya para cerrar la intervención, me gusta decir que no hay que fijarse demasiado en lo que hacen otras personas. Por supuesto que puede ser interesante, ¿no? Como para aprender de ellos y sobre todo si tienen más experiencia, ¿no? O más conocimiento sobre determinado tema, puede venir muy bien tener ese tipo de referentes, ¿no? Porque al final son referentes. Pero esto lo digo en el sentido de que no tienes por qué coger el mismo tren que coja otra persona o seguir el mismo camino que siga otra persona. Tú puedes seguir el tuyo propio y a lo mejor esa es la clave de tu éxito, el que sigas un camino que no haya podido seguir nadie. Así que con eso, con ese consejo cierro, Pablo, y ojalá que inspire a los que se hayan quedado, pues para, para tomar buenas decisiones si el día de mañana tienen que tomarlas, sobre todo los traductores más jóvenes. Sí, sí, bueno, yo la verdad es que al principio pensaba que conocía ese símil, pero que va, que va. Y me ha encantado, me ha encantado. De verdad que estaba ahí. Qué forma tan estupenda de acabar el podcast, porque me ha encantado. O sea, es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, cada uno puede tener su mentalidad de, oye, pues yo cojo un tren que me lleva de aquí para allá y a saber dónde acabo luego. Exactamente, O bueno, me espero al final, que eso pues tiene su riesgo. Puedes llegar exactamente. y el tren no vuelva a pasar, o sí que pasa. O sea, efectivamente, no irremediablemente no va a pasar nunca, pero sí que es verdad que es más probable que si tomas esos otros trenes, te lleven a la estación final. U ojo, que te desvíes tanto y en el fondo te Sí, des cuenta de que te encanta ese otro destino, te encanta Florencia, exactamente. pero llega... Eso es muy habitual, Pablo. De hecho, hay Por mucha gente que eso. le pasa eso. Sí, 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 totalmente. sí, por eso. Es que me ha encantado. O vamos, por rizar rizos, se me ocurre ahora, sin plan historia, que al final llega a la estación de destino total que tú querías desde el principio. Ujú. Y sin embargo, ¿Te no das te... cuenta de que no te gusta? Efectivamente, efectivamente. Te das cuenta de que no te gusta. O bueno, Claro, o incluso que te gusta, pero que llega un momento en el que se acaban los sueños, ¿no? Porque al final dices, vale, ya he cumplido mi sueño, claro. que eso me pasó en su momento con lo de Nintendo, pero bueno, ¿y luego qué? ¿No? Exactamente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que hacer más cosas, ¿no? Así es. Entonces, wow, me ha encantado ese símil, de los trenes y demás. Sí, señor, qué manera Pues mira, más... Pablo, si te parece, yo voy a lanzar, ya veremos luego si la gente se anima, que nos Sí, cuenten los trenes que han cogido en comentarios. Por ejemplo, perfecto. tren uno, me fui a trabajar a tal empresa en tal sitio, no me gustó y cogí el segundo tren, que fue irme a otra empresa en tal sitio. No sé, los Venga. que, sobre todo para los que lleváis más tiempo en esto y así también tenéis algo interesante que Exacto, sí, contar. sí, sí, claro. Que los que estén empezando que digan qué trenes, También, qué estación, a qué estación les gustaría llegar y se han cogido algún también. tren ya. Y los que sean más veteranos, pues que nos comenten, ¿no? Sí, Qué señor. trenes han Sí, señor. cogido, dónde han acabado, si se han quedado, si han cambiado. Y así, pues creo que puede ser muy enriquecedor y aprenderemos todos, nosotros los primeros. Sí, señor, sí, señor. Sí, Buena, señor. buena pregunta. Bueno, Rafa, llevamos aquí más de una hora y media. Espero que alguien haya llegado aquí hasta el final, aparte de nosotros. Un premio, desde Ujú. luego.
Y vaya, o sea, me lo he pasado genial hablando Ujú. contigo. Me ha hecho reflexionar no solo con tus pensamientos, sino también con mis propias reflexiones. Ayudan a afianzar, ¿no? Y en definitiva, pues yo espero que a todos vosotros que nos habéis escuchado, pues que os hayamos dado alguna que otra idea, que os hayamos Ujú. hecho reflexionar, que paséis, que hayáis pasado un buen rato, si no habéis escuchado en el metro, corriendo, en el gimnasio, fregando los platos. Ojo, que yo escucho Tra- podcast, también. traduciendo, Pablo, traduciendo. Traduciendo. Buah, yo es que necesito concentración. Yo, música sí, pero podcast, quiero estar atento a lo que Claro. escucho. Pero oye, sí, sí, contadnos si alguno se ha animado a escucharnos traduciendo o escuchar otros podcasts traduciendo, revisando, maquetando. Y Muy nada, bien. por supuesto, recordad que Rafa y yo estamos aquí para lo que necesitéis, que nos podéis Ujú. escribir a info@traduversa.com o a pablo@traduversa.com o rafa@traduversa.com, pero que por Ujú. supuesto preferimos que nos hagáis llegar vuestro mensaje a través de este foro que acabamos de lanzar y del que estamos muy ilusionados. También Ujú. a través de las redes sociales, si es lo que preferís, no hay ningún problema. Y bueno, por supuesto, os animamos a que visitéis nuestra página web de traduversa.com, en la que tenemos pues todo tipo de cursos y todas estas experiencias que os hemos comentado, pues las hemos intentado plasmar en distintos tipos de cursos. Ujú. Rafa pues es profesor de cursos de doblaje, de subtitulación y de maquetación, tanto con InDesign como con diseño web. Y Ujú. yo pues tengo principalmente cursos de localización, Ujú. tanto videojuegos como aplicaciones móviles, pero bueno, también justo que ahora también en mayo y época así de echar currículum y demás, pues también tengo un curso de creación de currículum específicamente para traductores, con un montón de Ujú. consejos y plantillas que podéis aprovechar y demás. No sé si quieres añadir algo más, Rafa, para terminar. Pues nada, agradecerte tus palabras, porque yo también he disfrutado muchísimo de la conversación, porque al final eso es lo que ha sido. Sí, sí, sí. Y nada más, pues animaros a todos a que dejéis comentarios, de verdad que nosotros estamos encantados de poder leeros. Y no sé tú, Pablo, pero yo estoy ya deseando grabar el siguiente programa, Total, así total. que ahí lo vamos a dejar. Sí, sí, sí. Y nada, gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente programa. No dejes de darle al play. Sí, señor. Venga, un abrazo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós, adiós.